Bueno, quiero ver que ya todas estén acomodadas para poder comenzar. Verdaderamente hay fechas significativas. Hay fechas significativas y creo que este día es una de ellas. La semana pasada, cuando oficialmente me dijeron que si podía estar con ustedes este día, y yo sabía de lo que se trataba, bueno, ¿qué les digo? Ahora sí que fue recordar mis tiempos de maestra. ¿Qué actividad? ¿Con qué puedo llegarles para que quede algo grande en su corazón? Con tristeza me asomaba y veía los carros de las indígenas o de las personas dedicadas a vender las cosas típicas para esta fecha solas. Se ha perdido tanto el patriotismo. Se ha dejado tanto por el comercio el festejar las fechas para dejarlas por puentes vacacionales, que aquellos festivales que todas vivimos de niñas en muchos lados ya no se hacen. Pude recordarme cuando se vestían los niños de los parques históricos, cuando los disfrazábamos y dábamos simuladamente el grito de independencia en las escuelas y todos los niños se alborotaban con la banderita que ustedes ahora tienen en sus manos. Verdaderamente que eran momentos que me llevaron a recordar. Entonces, este mismo miércoles pasado, yo llegué a mi casa y rápido estaba sola. Fui por mis libros de historia, fui a recordar, porque en las últimas fechas ya nomás yo tenía los grupos superiores, a ver lo de aquí, lo que daba, lo que enseñaba, para preparar bien el mensaje. Y le digo, Dios, díctame, dime qué voy a escribir, porque quiero que sea como tú digas. Y empecé a escribir y escribir, escribir. Y cuando acabé de escribir dije, ya está, listo, ya no lo abro hasta la próxima semana. Y es que tengo otras actividades y ya no quería tener ese pendiente de no tener todo listo. Y así ya está, ya tengo todo muy bien preparado. Y me ha llamado Dios la atención de una manera que quiero compartirles. ¿Se acuerdan que hemos aprendido en las clases pasadas cómo el pueblo de Dios venció a Jericó siguiendo las indicaciones de Dios? Cómo fue específico y le dijo lo que tenía que hacer. Y les dio un gran triunfo. Les dio un gran triunfo. Ciudades amuralladas, vencidas. Pero seguía un siguiente pueblo. Un pueblo llamado Jai. Lo han de leer un día en su historia. Ese pueblito era muy chico. Pero como el ejército formado por Josué, ya un poquito más formal, ya había tomado la confianza de que había ganado ante un poderoso, no le dio importancia al pequeño. Ay, nomás que vayan poquitos, que al cabo son menos de la mitad. Con esos tienen, con esos que se vayan. Y cometió un grave error. No lo puso en manos de Dios. Se confió. Como ya había triunfado la otra vez, se confió. Y yo no quiero confiarme en pensar que su corazón fue tocado otras veces. Yo quiero que su corazón sea tocado hoy. Entonces, permítanme orar por mí y por ustedes. Pues bendito Padre, que nada sea fuera de ti. Todo lo que has permitido que suceda hasta hoy ha sido por tu gracia y tu misericordia. La libertad que hoy puede gozar tu pueblo y los pueblos del mundo, los que confían en ti, Señor, de veras que es nomás por ti, por tu gracia. Así que, Señor, yo te ruego que toques los corazones y el fin por el que tú me dictaste tenga un buen resultado. Que nadie se vaya como llegó, que tu palabra no vuelva vacía.
Así que, Señor, toma mi boca, mis labios y, por favor, dirige tú esta reunión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, de vez en cuando, en el mundo también hay buenas canciones. De vez en cuando hay buenos compositores, buenos intérpretes que nos mueven el corazón. Entonces vamos a oír a uno del mundo hermoso, con un don precioso. Y mientras oímos esa canción, quiero que las que traen vestidos típicos o alguna cosita, quiero... ¿No se puede? Bueno, entonces lo dejamos para el final esa actividad. Gracias, es que no me habían dicho eso. Entonces, con lo anterior orado, tal como me dijo Dios, se los voy a leer, para obviar un poquito de tiempo y alcanzar. Un poquito de historia, pero fíjense qué quiero con esta historia. Vas a armar tu historia. Conforme yo vaya platicando la historia de México, tú vas a armar tu propia historia con lo que yo voy hablando. Una lucha entre el mismo pueblo. Se llama guerra cuando es país contra país, pero aquí estaban luchando entre los mismos pobladores. A una parte se le llamaba conservadora, que eran los ricos, que eran los dirigentes, que eran los reyes, y a la otra parte se le llamaba liberales, que eran los campesinos, que era el pueblo, que era la chusma. Por eso se le llama la Revolución de la Independencia. Esta lucha es como la que nosotros libramos una vez, por librarnos de un país opresor. ¿Quién era tu opresor? Ve pensando, eres tú. En este caso, en el caso de México, ya saben que estábamos sometidos por España y gobernados por virreyes, ya que eran representantes del rey de España. Nosotros, ¿quién nos gobernaba antes? En este dominio que vinieron a traer a México, acuérdense que hasta le pusieron nombre, la Nueva España, solo podían tener puestos importantes los originales españoles, los que no estaban revueltas sus sangres. Estos españoles nos dominaron por más de 300 siglos. ¿Cuánto tiempo dominó Egipto al pueblo? Solo podían tener puestos importantes ellos. Al paso del tiempo, esas familias españolas empezaron a revolver sus sangres con algunas de las indígenas de aquí. Y entonces surgió la raza criolla. Esos criollos, como tenían un padre español, también querían derechos, pero como no eran puros, no les concedían esa libertad. Entonces empezó a gestarse en ellos una revuelta de injusticia. Yo también quiero gobernar. ¿Pero por qué anhelaban ese gobierno? No era para poner orden, no era para hacer justicia, no estaban luchando por una igualdad. Entonces, ¿por qué? Querían disfrutar lo que da el poder, el derroche de la riqueza, todo lo superficial, la corrupción, el título de noble y puestos de gobierno que se compraban para su enriquecimiento personal. Si se parece algo a lo de hoy, es pura coincidencia. La economía crecía con lentitud y el número de pobres crecía con rapidez. Las hambrunas, el abuso de los caciques, los tributos de altos impuestos a los pueblos llenaban las calles de mendigos y de vagabundos y los campos de bandoleros. ¿Cómo no iba a haber inconformidad? Y de ahí se desprende la historia de México, que la mayoría de nosotros conocimos desde que éramos niños.
¿Cuántas como estas historias has oído así? Te digo porque en otras ocasiones me tocó enseñar de la historia universal y era la misma. El poder por el poder. Más riqueza, más corrupción y el pueblo sufriendo todo el hambre. Esa es la historia de México cuando entre esos indignados que no podían subir al poder, decidieron unirse con los indígenas a tratar de formar un ejército para sacar a ese gobierno del país. ¿Pero te acuerdas del pueblo de Dios? Caminando sin armas. ¿Qué sabían los campesinos? ¿Qué sabían los pobres de luchar? ¿Qué tenían en la mano? Picos y palas y piedras. Picos y palas y piedras. Otra vez. ¿Pero qué les daba fuerza? El no querer ya más sobre ellos la opresión. Siempre verás un líder, siempre. Siempre verás generales. Y otra vez, luchando por la paz, la justicia y el orden, no, luchaban por poder. Pero como convencieron al pueblo a la unión, una de las aportaciones buenas de los españoles fue enseñar la lengua castellana, ya que como pueblos indígenas hablaban diferentes dialectos. Otra parte buena es que algunos de ellos, aquellos frailes que trajeron para enseñarles la primera fe, les enseñaron a leer. Y con ellos empezaron a llegar libros de Europa. En esos libros se hablaba de ideas de libertad. Se hablaba sobre la esclavitud y los derechos humanos para todo el mundo. Y el haber conocido a leer, el haber enseñado a leer y haber empezado a leer estos libros, se le llamó en la historia el siglo de las luces. La luz de la Escritura vino a abrir el entendimiento de aquellos hombres esclavos para decir, oigan, aquí dice que ninguno debemos ser esclavos. Aquí dice que tenemos derecho a esto y a esto. Y empezó a abrir el entendimiento y eso trajo que se quisieran unir a la lucha más y más. ¿Sabes cómo se describe Jesús con nosotros? Yo soy la luz. Cuando estamos en el caos de la esclavitud del pecado, eso es oscuridad. Y cuando llega la luz de la palabra, empezamos nuestra revolución interna a decir, a ver, yo soy libre. Aquí dice que por gracia soy salvo. Aquí dice que yo no tengo que hacer obras para ganarme la salvación. Aquí dice que Dios me ha dado la gracia para vencer el pecado, que ya no estoy sola. Y empiezas a leer a través de la palabra verdades que traen la luz a tu vida. ¿Y qué crees? Quieres esa independencia de lo que te tenía oprimida, de lo que te tenía amarrada a una vida que ya no quieres vivir. Empieza a llegar la luz como le llegó a estos indígenas. Y esa fue la verdadera revolución en la mente. A este siglo se le llamó, como te digo, siglo de las luces, pues se quitaba la oscuridad de la ignorancia y se les daba valor como seres humanos. Sus pensamientos iban cambiando día con día. Estaba entrando la verdad por la mentira. ¿Sí ha pasado eso con nosotros? Porque esas verdades han entrado. Aquí la pregunta es si las he dejado, porque ahí están y las tengo a la mano.
ellos se apoyaban en personas importantes para dirigirlos. Nosotros también tenemos personas para ayudarnos. Tienen semejante pastor, tienen consejeros, tienen este grupo de damas hermoso. Lo importante es que planearon y empezó aquella lucha. ¿Y lograron la lucha? ¿Conocen la historia? Aquel 15 que se dio el grito y que tumbó la campana de la iglesia y que todos se juntaron y en ese momento levantaron las armas y sí, aquí estamos, cuenta con nosotros, todo por ti, vamos tras la libertad. Porque así pensamos nosotros cuando recibimos a Cristo aquel día. Sí es cierto, aquí estoy, ahora sí, rompo barreras, quito cadenas. Hasta hay monumentos con Hidalgo rompiendo las cadenas así. Yo siento que algo así pasa en nuestro corazón a la hora que entendemos la libertad. Pero ¿sabes qué? Como en este momento del 15 de septiembre, fue el inicio de una lucha que se consumó 11 años después. Tuvo un proceso. Ya había empezado. Ya estaban diseminadas las ideas de libertad. Pero el enemigo era muy grande, muy armado. ¿Qué iban a hacer? Aquel llamado padre de la patria al frente, dando la vida con otros héroes. Pero era el inicio. Era el inicio. Así pasa en nuestra vida igual, muchachas. Tenemos un inicio, pero hay un proceso. Tenemos muchos héroes. Todavía en la palabra de Dios hay todo un capítulo que dice héroes de la fe. Hazte de cuenta que está mencionando desde Abraham. Imagínate ese Moisés, ese Daniel. Imagínate a Pablo, a los apóstoles, héroes de la fe que dieron la vida para que nosotros hoy gocemos de la libertad, de una verdadera libertad. Francamente, mucho más grandes héroes que los humanos que hubo en este movimiento, porque detrás de todos ellos había otros intereses. Y detrás de los héroes de la fe no había más que glorificar el nombre de Dios. No había más que traer su verdad a nuestros corazones. ¿Pero qué hicieron ellos? Otra vez, bolitas y palitos, muchachas, no importa. Salieron a la lucha con lo que pudieron. Picos, palas y piedras. Cuando nosotros entramos en esta revolución espiritual con nosotras mismas, tenemos que agarrar lo que tenemos. Y creemos que solamente tenemos piedras y picos y palas, y no. Dios nos dijo cómo. ¿Cuáles iban a ser nuestras armas con las que íbamos a luchar en una guerra sin tregua? ¿Sabes por qué sin tregua? Porque el enemigo no le importa que vengas a la iglesia. No le importa ni que leas la palabra. No le importa. Al enemigo le mueve cuando ve un corazón sincero de buscar. Cuando haya sentido en la oración. Cuando ve que quieres obedecer. Entonces empieza la verdadera lucha. Porque lo demás, muchachas, se llama religiosidad. ¿Sí? Hazte de cuenta que hemos sido hasta hoy una presa en una boca de león. Tal como dice la palabra, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y como cuando tú le vas a quitar un bocado a un animal salvaje, es igual. Cuando él ve que nuestro corazón verdaderamente está decidido a buscarlo, decidido a obedecer, entonces aprieta el hocico para que no te puedas desprender. Y tiene toda la vida de experiencia.
toda tu vida de experiencia, todos los siglos desde que se fundó. Y nosotros creemos que tan fácilmente lo podemos vencer con nuestra voluntad, como si no nos conociera. Y Dios lo sabía. Y Dios lo sabía. Y no nos mandó a la guerra sin fusil. Y no nos mandó con palos y piedras. Nos dijo, hay herramienta completa. Voy a ponerles un ejemplo, con bolitas y palitos, y perdónenme. Traigo este ejemplo. No importa, traigo este ejemplo. Estos fueron los primeros gladiadores de Europa. Imagínate que estos personajes llegaron a México, primero pues por América del Sur, a conquistar a un país donde andaban desnudos nomás con un taparrabo. Mira cómo venían armados, en caballos, que aquí no se conocían. Se impresionaron nomás de verlos. Pero ¿sabes qué hacía un soldado ejercitado para la guerra? Desde la punta de la cabeza hasta sus pies no podía entrar ningún arma. Entonces, ¿por qué dijo Dios? Ningún arma forjada prosperará contra ustedes. Ninguna. Está escrito y Él no miente. ¿Qué está pasando entonces? No tomamos esa armadura. Nos salimos como aquellos indígenas con taparrabos. Y cuando salimos de aquella manera, somos blanco para que cualquier dardo que nos aviente el enemigo nos caiga por la cabeza, por los pies, por los lados, por todos lados. Y entonces, cuando menos pensamos, volvemos a caer en el pecado, en la tentación. Y yo que salgo de aquí muy fuerte con mi mandamiento nuevo, decidida a aplicarlo, ante la primera prueba que salgo, ya me pegó por la pierna, ya me pegó por el corazón, ya me pegó por la mente. ¿Y sabes qué? Ya me derrotó. ¿Y qué pasa cuando me derrota? Me deprime, me hace sentir que no puedo. Ahí está, mira. Tú que te dices tan cristiana. Ahí está tu palabra de Dios. ¿Qué nos ha faltado? Vestirnos así. Vestirnos así. Pero saber cómo vestirnos. Porque igual yo agarro un vestido y me lo pongo al revés. O un pantalón y lo de adelante lo pongo para atrás. Y mi meta de hoy, muchachas, es ayudarles a saberse vestir para la guerra. ¿Está bien? Tienen una hoja que les di ahí, por favor, tómenla. Dice, vestimenta para que yo sepa usar o agarrar la armadura de Dios. Esto va a ser algo que yo quisiera que todas se llevaran, porque es su armamento, es su armadura para la lucha diaria. ¿No hay enemigo pequeño? ¿No hay? Fíjate lo que yo dije. Estoy venciendo la mentira, pero apenas voy en la verdad a medias. Eso no puede ser así. No debe ser así. Ni lo debo de ver yo como algo que ya vencí. Eso vive en mí y me va a querer dominar hasta que yo muera. Es mi responsabilidad dominarla día con día, por lo que si yo no me visto diario, cuando salga desnuda voy a volver a ser atacada por mi misma tentación. No sé cuál sea la tuya, pero si no lo haces de esta manera, vas a ser presa fácil. La voy a leer como si fuera para mí, pero tú vas a aprender cómo aplicarla en tu situación y en tu vida. Alguna vez en algún taller, esta es una mitad, esto es con lo que se rompen las raíces al final del estudio de su libro. Esta es una parte de la herramienta, pero hasta que no tengan el panorama completo,
les podré compartir todo. Dice, vestimenta, armadura de Dios. La voy a ir representando con el dibujo. Primero, me pongo delante de Dios, en mi soledad, en lo que yo quiera, hablo con Él y le digo, reconozco que la vida es una constante lucha espiritual, constante, y que con mis propias fuerzas no la puedo vencer. Me fortalezco en ti, Dios Todopoderoso. Y todo está sustentado en versículos bíblicos que ustedes pueden comprobar en su casa. En el poder de tu fuerza, no de la mía, y me visto de toda la armadura de Dios para poder resistir las acechanzas, los ataques del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjate con quién me estoy enfrentando y salgo sin nada. Mi enemigo no es mi marido, mi enemigo no son mis hijos, no es mi jefe, mi enemigo está lo que le posee a él a través de todas estos poderes espirituales. Entonces digo, me mantengo firme, sujetando mi vida con el cinturón de verdad. Este hombre se puso su vestidura, pero la sostuvo con un cinturón para que no se cayera. Dice, arriba. Doy gracias por la palabra de verdad escrita en la Biblia y en mi corazón y en mi mente. Así dice Jeremías, chequen todos los versículos. Reconozco que el enemigo siempre quiere que viva engañado y en la mentira. Pero yo creo que el cinturón de la verdad, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ajusta la verdad en su sitio y la verdad me fortalece. Cuando termino de decir esto, yo declaro qué verdades ha dejado Dios en mi corazón a través de mi tiempo de caminar con Él. Y entonces yo empiezo. Dios dijo que me ama tanto que dio su vida por mí. Dios dijo que con Él soy más que vencedora. ¿Sí? Dios me dice que me fortalezca en la fe, que Él va delante de mí en las batallas, que yo no me preocupe, que ya ganó por mí, que escucha mis oraciones y las atiende, que es mi buen pastor. Saca las verdades, porque esas son ese cinturón de verdad. Decláralas, no te vas a dar cuenta cuánta palabra de Dios sabes hasta que no las saques de adentro. Y tú misma te des cuenta, híjoles, todo esto me sabía. Ya declaré mis verdades. Luego dice, me he visto con la coraza de justicia. La coraza de justicia es ese traje completito que le llega hasta los pies. Es el traje sostenido por el cinturón. Ese traje va desde la cabeza hasta los pies. ¿Se han visto cuando se han quitado en las guerras medievales que traen así todo parejito como mameluco? Dice, la coraza de justicia, doy gracias a Dios porque soy justificado por medio del sacrificio de Jesús. Sella el marco de mi corazón, cubre mis órganos vitales, mi corazón, mi hígado, mis intestinos, mi piel. ¿Qué padeces? Aquí ponlo, por favor. Mi páncreas, mi mente. Que la sangre de Cristo, que es esa coraza, me cubra desde la cabeza hasta los pies, para guardarme de todo el ataque de los enemigos. No hay modo de que entren. Si alguien tiene una duda, levante su mano y la aclaro. Okay. Ya tengo bien puesto mi vestido, me faltan los zapatos. Pero en este momento calzo los pies con el evangelio de la paz. Tomo posesión de todo lugar que pise la planta de mis pies. Y estaré preparado para que mi actuar sea humilde como paloma, pero astuto como serpiente. ¿Qué quiere decir eso? Yo soy portadora del evangelio a donde voy, pero tengo que ser sabia del modo de compartirlo. Habrá lugares que no puedes hablar, que solo tu comportamiento va a hablar.
Habrá lugares en que tú veas el momento de la necesidad donde lo puedes expresar y entonces lo vas a hacer. Por eso eres prudente, pero astuta. Arriba dice algo bien importante. Dice, el evangelio de la paz. Yo soy llamada a ser pacificadora a donde yo vaya. No me está llamando que yo entre en discusión con nadie. No tengo que defender a Dios. Él se defiende solo. No tengo que participar en un pleito con nadie. Soy pacificadora, dice aquí. Ni siquiera por la palabra de Dios. Alegar con un necio es ponerte como él de necio. Sabia, pero astuta. Ese es el evangelio de la paz. Ya tengo desde los pies, desde la cabeza a los pies. Pero sobre todo tomo el escudo de la fe para apagar los dardos del fuego del enemigo. ¿Sí? El escudo, a pesar de todo, voy a tener ataques. De esos no me escapo. Voy a tener pruebas. Pero tomo el escudo de la fe para que no me mueva. Si la situación está grave, no veo esperanza, la situación que sea, pero no está en mí resolverla, solamente la fe me puede sostener. Si no veo lo que yo quiero ver, si no está la respuesta a mi oración como yo la necesito, seguramente que no es el plan de Dios. Entonces yo necesito esta fe para que no me derrumbe por dentro. Una fe inamovible de verdad. Dice, reconozco que sin fe no es posible agradar a Dios. Someto mi voluntad a la suya y le pido que aumente mi fe para poder cumplir con el propósito que Él tiene para mi vida, no el que yo creo que debe de ser. Le ruego que me quite esa ceguera espiritual que no me permite ver más allá de lo que mis ojos ven y mis oídos oyen. Reconozco delante de ti, Señor, que solo tú tienes el control de todo y que todo lo que me sucede es para bien, aunque ahorita no lo entienda. Guárdame de engañadores, de doctrinas de demonio, de todo aquello que no viene de ti, de espíritus inmundos. Quita de mí la venganza, el pleito, la soberbia, la contienda, pelear entre tu pueblo, la raíz de amargura, Señor, esa tristeza, el terror nocturno, las pestes, esta pandemia, Señor, y la mortandad. Y en el nombre de Jesús lo sepultamos todo en el fondo del abismo. Y la parte más importante de mi cuerpo, que lleva un doble recubrimiento, es el yelmo, es el casco en mi cabeza. Porque Dios sabe que a través de mi mente, esa es mi parte más débil. Me coloco el yelmo, el casco de la salvación, y cubro toda palabra que hable, todo pensamiento que llegue a mí. Tengo la responsabilidad de desecharlo, de decir, ¿sabes qué? Yo no pienso así, ya no soy esa. Y cambiarlo por la verdad. Que todo mi razonamiento, cuando yo leo o cuando yo escucho una enseñanza, venga de parte de Dios y sepa discernir. Que el conocimiento que voy adquiriendo a través de la oración, de la lectura de la palabra, de las predicaciones y de todo, esté filtrado por Dios. Que mi voluntad sea querer hacer la voluntad de Dios. Que el propósito de mi vida, lo que Él quiso para mí, sea realizado. Que mi conciencia esté tranquila porque sé obedecer, porque estoy en lo correcto.
Que mis sueños sean los sueños de Dios. Que mis sueños sean los sueños de Dios. Que lo pueda hacer sonreír un día con lo que yo hago. No había revisado la hoja y no pusieron lo más importante, la espada del Espíritu. No está. Le brincaron ese pedazo. La espada del Espíritu dice que penetra hasta el fondo de los huesos, hasta los tuétanos, impacta todo corazón. La espada del Espíritu nos enseñó Cristo desde su primera salida al desierto, que escrito estaba y que con eso luchaba. Yo necesito tener memorizados versículos para poder luchar con ellos, para que en la hora de las pruebas pueda venir a redarguirme mi corazón y me diga si estoy bien o si voy obrando mal. Si yo no hubiera leído la historia de Josué en sus luchas, yo no hubiera entendido la llamada de atención de Dios para mí sobre esta enseñanza. De ahí la importancia de la lectura de su palabra, porque es con la que voy a luchar. Con la armadura me defiendo, me protejo, pero con la espada guerreo. ¿Sí? Con la espada guerreo. Es con esa. Y como yo ya me la sé de memoria, se las voy a dictar, se las voy a decir. Luego les darán esa parte. Le pido a Dios que quite toda mi mente humana y coloque la mente de Cristo en mí. Y que yo tenga el valor y la fuerza de ver como Él veía, de hablar con la compasión que Él hablaba, de poderme ir a los lugares que Él iba, con el amor que Él compartía. Y me pongo en la brecha por mi casa. Y declaro que el enemigo no tiene parte ni suerte con mis hijos, con mi marido, con mis generaciones. Y lucho con esa espada, porque Él dice que pida por mis gobernantes. Y pido por mi país, y pido por su presidente, y mis gobernadores. Y pido por mis autoridades espirituales, y ruego por este pastor, por la pastora, por el consistorio, por cada una de ustedes. Y bendigo las maestras que tienen mis hijos, y digo que son para su bien. Bendigo mi trabajo, bendigo mi país. Y le ruego a Dios que nunca quite su favor de ellos y que un día toda mi casa viva en paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esa es la guerra espiritual. Esa es parte, esa es la armadura. Hay que aplicarla en la guerra espiritual. Y cuando tú dices, me pongo en la brecha por mis hijos, tienes que nombrar cada uno. Y tienes que decir de qué los estás librando. ¿Sí? Tienes que mencionar el nombre de tu esposo. Tienes que mencionar el nombre de tu presidente, de tus pastores, de tus maestros, de tus jefes, porque todo es por nombre. Como tú verás, dice Dios, ofrezcan sacrificios de oración y de alabanza, porque hay que dedicarle tiempo. Y así como cierre, bien importante, otra de las herramientas poderosas que yo pondría aquí, ya que estoy armada, a Dios le encantaba la música. En el templo de Salomón, en el templo hecho para Dios, desde que lo planificó David, estaban puestos la tribu de Leví para cantar las 24 horas del día. Tenía que haber músicos preparados en cada uno de los instrumentos con turnos para ir cambiando de manera que en ningún momento se quedara sin alabar a Dios las 24 horas del día. Cuando tú alabas a Dios, se abre tu corazón. ¿Sabes la importancia de que empecemos con alabanzas? Es el camino preparatorio a la enseñanza. Abona tu corazón
para recibir la semilla de la palabra. Y cuando tú la haces parte de ti, trabaja en muchas áreas de tu vida. Si yo ando acelerada en mi casa, mis hijas empiezan, póngale la alabanza a mi mamá, póngale la alabanza. ¿Sí? Porque tú te has dado cuenta qué tan espiritual es la música. Entonces, yo hace mucho que en mi carro yo no pongo otro tipo de música, que donde yo estoy no tenga alabanzas, porque creo que es un modo de estar conectada totalmente con Dios. Entonces, cuando tú te vistas de todo eso, te aconsejo lo que hicieron conmigo, que te graben una USB de puras alabanzas, que tú puedas llevar en tu bolsa y conectar a donde vayas y te llenas de alabanzas. Y es otra parte de la herramienta. ¿Sí? Entonces, pues, si quieres hasta aquí cortar la transmisión para que yo pueda continuar, ¿está bien? Bueno, nos despedimos de las compañeras que nos ven desde su casa. Que les haya servido la enseñanza.